Doctor, buenas noches. El tema que voy a grabar ahora es de Twin Block o bloques gemelos. Ya, primeramente hablando acerca de la historia y definición de esta. Este ha sido desarrollada por el doctor escocés ortodoncista también, William Clark, ¿no? Más o menos dicen que es en el año 1980, pero exactamente hablamos del año 1977. Este Twin Block más que todo va a constar de dos piezas, ¿no? Que vendría a ser prácticamente una pieza, pero partida en dos. Eh, Tanto para el maxilar como para la mandíbula. También vamos a ver que dentro de estas va a haber un plano inclinado, ¿no? Para que haya la mordida. Podemos ver que aunque este aparato proporciona mayor amplitud en el movimiento tanto mandibular como la maxilar, va a ser un aparato muy fácil de usar, va a tener mayor tendencia para protraer los incisivos mandibulares. Vemos también que dentro del objetivo principal de este aparato ortodóntico, en primer lugar va a ser fomentar la función de la mandíbula protrusiva. También vamos a ver o vamos a obligarla a la mandíbula a ir hacia adelante. Como vemos, más que todo va a ser para una clase 2, división 1. También va a inducir a un alargamiento complementario de la mandíbula y da una rápida corrección funcional. En los tipos de estos que he encontrado dentro de los Twin Block o bloques gemelos, también llamados, en primer lugar vamos a hablar del Twin Block convencional. ¿Para qué se usa esto? Como he mencionado anteriormente, este más que todo se va a usar para la clase 2, división 1, ¿no? En sí, donde no hay apiñamiento posterior. Más adelante voy a explicar por qué. Con las arcadas que estén bien alineadas y más que todo un resalte para poder permitir los avances tanto de la mandíbula como el maxilar. También encontramos estos bloques gemelos de expansión para la clase 2 división 1 y también con el que va a contener un micrognatismo transversal. Tienen los mismos elementos que, como vemos en la figura, los mismos elementos de los bloques convencionales, pero se le van a adicionar a cada una de estas unos tornillos de expansión, tanto en el maxilar como en la mandíbula. Acá podemos ver los tornillos expansores, ¿no? Eh, Otro tipo de estos son los bloques gemelos para la mordida anterior. ¿Qué va a diferenciarte de estos? Estos van a llevar un arco, ¿no? Labial, con el cual los dientes van a hacer que estos se posicionen o estén a su posición normal. También van a tener unas rejillas, como vemos, unas rejillas que van a mantener la lengua, ¿no? Fuera o lejos de los dientes. Como hemos visto, estos también van a contener un tornillo en la parte media. Todos estos tornillos, ¿para qué se hace o con qué motivo se hace? Con expandir, ¿no? Expandir, en este caso, lo que es el maxilar superior. A su vez, se va a ensanchar y va a acomodar, al maxilar inferior, ¿no? O la mandíbula. Después de esta, vamos a ver los bloques gemelos sagitales. En primer lugar, se van a ampliar, va a haber una diferencia más que todo, ¿no? En estas se van a utilizar para la clase 2, división 2. Igualmente, ¿no? Se van a realizar, al igual que los diseños anteriores, pero también se le va a añadir unos tornillos sagitales. Más que todos estos tornillos van a hacer que van a avanzar los segmentos anteriores, los resortes linguales. Si es necesario, se va a expander de manera transversal.
se va a emplear, como hemos dicho, 3 tornillos para poder expander, tanto en el anteroposterior o también puede colocarse esta tridimensionalmente. Uno de los tipos también que se ha encontrado, pero no es utilizado frecuentemente para estos casos, son los bloques gemelos o los twin block invertidos. En primer lugar, estos, como estamos viendo en la imagen, son invertidos. Lo que debería ir en la parte superior o en el maxilar superior va en la mandíbula, y lo que debería ir en la parte mandibular va en el maxilar superior. Más que todo es cambiar la posición de estos, ¿no? Si vamos a cambiar, digamos, la posición de estos, en este caso, se podría tratar para las maloclusiones de clase 3. Más que todo, estos van a tener un objetivo de potenciar el desplazamiento anterior labial, ¿no? Se pueden añadir algunas almohadillas, como se añade en el aparato ortodóntico de Franklin 3. También puede colocarse algunos ganchos para conjuntamente ubicarse con la máscara facial, y el cual lo va a convertir en una técnica más que todo funcional. Dentro de estos, como estoy mencionando que son invertidos, vamos a ver la contracción del maxilar superior. A su vez, todo esto se va a conseguir de una manera simultánea, ¿no? Tanto en el desarrollo transversal y en el desarrollo sagital de la arcada dental. El diseño que este aparato ortodóntico tiene, en primer lugar, se va a emplear, como he mencionado, en la clase 2, división 1. No va a tener, como he dicho, que no tenga apiñamiento y con un resalte bastante grande para poder permitir, ¿no?, el avance del maxilar inferior. Se va a necesitar, en primer lugar, modelos de yeso, tanto superior como inferior, ¿no? Una mordida constructiva y un articulador, vamos a montar en articulador. Lo que queremos en sí de este aparato es que la mandíbula protruya para que haya una mejor oclusión, ya que, como menciona, estamos en una clase 2, división 1, donde en esta clase, ¿qué es lo que pasa? El maxilar superior está muy protruido y el maxilar inferior está retruido. Va a haber elementos en el cual, dentro de estos diseños, que va a constar lo que es los bloques gemelos, donde se van a, digamos, confeccionar algunos ganchos, ¿no? Como vemos en la imagen, puede ser estos ganchos de Delta o de Adams, ¿no? Que más que todos van a ir en las cúspides de los primeros molares inferiores o superiores a su vez, ¿no? Como estos tienen que ser dientes permanentes, ¿no? También, pues, se puede colocar en los dientes deciduos inferiores, en caso de que sea una dentición mixta. Las retenciones, como vemos acá en la siguiente imagen, también se va a completar con unos ganchos entre dientes o interdentales, que puede ser de forma de C o una forma de bola. Puede confeccionarse arco labial, aunque en la mayoría de los casos tal vez no es necesario. También vemos dentro del diseño una placa base, ¿no?, que va a constar twin block. Más que todo, vemos que va a constar en la imagen de dos acrílicos, tanto superior como inferior, y también, a su vez, en este caso va a contener un tornillo de expansor para poder ajustar en su caso, expandir, ¿no?, lo que vendría a ser este acrílico para el maxilar superior. Todo eso va a depender del caso en sí. También vamos a ver los planos inclinados oclusales.
Dentro de esto, lo más importante de lo que podemos ver, o en la mayoría de los planos inclinados, van a formar un ángulo de 70 grados, ¿no? Ese ángulo de 70 grados va a hacer que el paciente al momento de morder no va a tener dificultades, ¿no? Al momento de, como quien dice, de comer, no va a tener muchas dificultades. Todas estas angulaciones se puede reducir hasta 45 grados si el paciente no consigue, ¿no? Adelantar el maxilar inferior. Normalmente las sobremordidas tanto profundas como reducidas van a tener una desproporción, ¿no? En las alturas de los segmentos. Vemos cuando hay una sobremordida, va a haber una disminución de lo que vendría a ser toda esta parte, que a su vez hemos hablado que vendría a ser el tercio inferior. Va a haber una disminución, ya que la sobremordida va a tapar más de la mitad de las caras linguales de los dientes inferiores. Eh, los bloques inferiores, a su vez, no se deben de extenderse totalmente hasta la parte distal del segundo premolar o de un molar deciduo, ¿no? Y por consiguiente, el plano inclinado se va a situar siempre ligeramente por delante del primer molar inferior. ¿Cómo va a ser la activación de estos bloques gemelos, no? Más que todo, hablamos de la activación que debe tener o debe efectuarse normalmente si el resalte va a superar los 10 milímetros, lo normal, digamos que vendría a ser de tener un resalte de 1 a 3. En este caso va a convenir adelantar el maxilar inferior en dos fases, ¿no? La primera fase de activación que va del orden de 7 a más o menos 10 milímetros. Y la segunda fase de activación se va a colocar los incisivos en una oclusión de borde a borde. Si tras la primera fase que he estado hablando no se van a corregir totalmente las relaciones entre las arcadas dentales, va a ser, digamos, o vamos a necesitar de una activación adicional. ¿Cuáles son las ventajas que tiene este aparato? En sí, este aparato es muy fácil de confeccionar. A su vez, este va a tener muy buenos resultados, ¿no? Son muy cómodos y más que todo van a tener que ser utilizados todo el tiempo posible. Debemos hasta incluir el momento de las comidas, ¿no? Más que también se puede modificar este aparato como hemos visto anteriormente, a la vez añadiéndole lo que vendría a ser tornillos o resortes, ¿no? Es más que todo, va a ser ideal para una dentición mixta, pero también se puede utilizar, como he hablado, en una dentición permanente. El uso de esta que vamos a tener, el primer uso que vamos a tener relativamente va a ser un uso corto, ¿no? De tiempo donde más que todo las fuerzas de la oclusión, cuando hay oclusión, va a ser de una manera adecuada, como un mecanismo funcional para corregir la maloclusión que tenemos, en este caso maloclusión de clase 2, división 1, mayormente, ¿no? Su uso, como he mencionado anteriormente, va a estar indicado las 24 horas del día. Todo esto va a ser con el objetivo de que todas las fuerzas funcionales que actúan sobre la dentición va a ser mayor y como dije, va a incluir todavía lo que vendría a ser al momento de las comidas, ¿no? Las indicaciones que tenemos estas, en primer lugar, ¿cuáles van a ser las indicaciones que se va para la utilización de este aparatito? Va a ser, como he hablado, principalmente para una maloclusión clase 2, división 1, con mordida profunda, ¿no? Va a estar indicado también en los tres tipos de maloclusiones, maloclusión clase 1, maloclusión clase 2 o clase 3,
Pero vemos que en la clase 3 no va a ser muy eficaz, se podría decir. Como hemos dicho, sí, hay un aparato, el mismo aparatito, invertido, ¿no? El bloques gemelos invertido, pero a su vez también no es muy eficaz, ¿no? El funcionamiento de este. También, como he mencionado, va a ser para un tratamiento, tanto la dentición mixta, que debería ser lo recomendable, o también la permanente, en una mordida abierta anterior. eh, También para con asimetría facial o tratamiento de la tracción de los maxilares. En las contraindicaciones que tenemos en primer lugar, vamos a tener cuando hay apiñamiento en la parte posterior, ¿no? En lo que vendría a ser los molares o premolares, en su caso, que sea una dentición permanente, permanente. ¿Por qué va a ser esto? Porque en ahí se alojan los aparatos. Y para que los aparatos suban, eh, debe haber un buen espaciamiento de los dientecitos, ¿no? En dentición mixta, no se debe utilizar cuando están, digamos, erupcionando, ¿no? En la parte del sector posterior. El tratamiento. En sí, el tratamiento va a constar de dos fases, ¿no? En la primera fase va a ser una fase activa, donde se va a corregir lo que vendría a ser el resalte, que ya he mencionado anteriormente, y la sobremordida que va a haber. El otro va a ser otra fase de apoyo mantenimiento, ¿no? Donde todo estos van a incorporar, digamos, o van a reposicionar lo que vendría a ser la mandíbula, en tanto que van a transmitir las fuerzas oclusales favorables a los planos inclinados, ¿no? Con estos aparatos, el paciente no puede ocluir en su posición distal y la mandíbula se ve forzada a adoptar una mordida protrusiva. Por eso es necesario esto. Como estaba hablando que vendría a ser, digamos, una clase 2, prácticamente el maxilar superior se encuentra adelantado. En cambio, la mandíbula está retruida. A nosotros al hacer contacto acá, nosotros obligamos con este aparato, vamos a obligar a que estos en la mordida se adelante, ¿no? Y se pueda corregir ese problema que tenemos. Por eso dice que vamos a adoptar una mordida protrusiva, como no va a haber un cierre normal, ¿no? El tratamiento de los pacientes adultos también se puede dar una activación progresiva, ¿no? Ya que los músculos y los ligamentos que van a corresponder o van a responder peor a los desplazamientos considerables y repentinos del maxilar inferior. Como he mencionado, dos fases. La primera fase vendría a ser la fase activa. En la fase activa se consigue una rápida corrección de la posición de la mandíbula, ¿no? Y vemos que va a haber una oclusión de clase 2 a clase 1, ¿no? Utilizando los planos inclinados que hemos estado mencionando anteriormente sobre los dientes posteriores, que más que todo vendría a ser. ¿Ya? Todo esto va a ser ¿para qué? Para facilitar la erupción de los dientes posteriores e inferiores y nivelar en el plano oclusal. Vamos a ver acá que va a haber en esta figura que se ve que es la figura A, vamos a observar que los aparatos superiores e inferiores, que todo esto vendría a ser a base de acrílico, más que todo debe existir acá unos 5 milímetros entre distanciamiento de los dos, ¿no? Todo esto ¿para qué? Para mantener una posición protrusiva eh, de la mandíbula, ¿no? Estos aparatos se van a usar siempre, como hemos mencionado, para lograr un desarrollo vertical posterior. Vemos acá que los dientecitos inferiores están erupcionando y al erupcionar hacen contacto con lo que vendría a ser se podría decir el aparato, y estos hacen que la mordida que está de la parte inferior o que vendría a ser la mandíbula se adelante para que se pueda corregir esta maloclusión, ¿no? En este caso,
en la que vemos en la figura B, que ya no es necesario lo que vendría a ser, digamos, el aparato superior, ¿no? Y ya se encuentra liberado. A su vez, su función de esta va a ser mantener la mandíbula en una posición adelantada, ¿no? Vemos también que lo que vendría a ser en la figura C, de acá vamos a ver que estos bloques, más que todo, como ya no va a haber en el bloque superior y solamente va a quedar el bloque inferior, a su vez los dientecitos están erupcionando, ¿no? Y una vez liberado el contacto oclusal de los premolares inferiores, va a poder erupcionar, al erupcionar van a elevar lo que vendría a ser el aparato inferior, ¿no? En estos momentos, más que todo, se va a reducir lo que es la mordida abierta lateral que tenemos en el paciente, lo que va a determinar que todo esto se va a establecer durante la fase 2 del tratamiento. Al final de esta fase, la fase activa, debe encontrarse corregida lo que vendría a ser el resalte que hemos mencionado y la sobremordida que también hemos mencionado, ¿no? Después de eso viene una fase de mantenimiento. Dentro de esta fase de mantenimiento, es necesario que el paciente utilice el aparato constantemente. ¿Para qué? Para que o permita una remodelación de esta. También vamos a ver lo que vendría a ser la contención, o la contención se va a realizar dentro de la misma fase utilizando el aparato de mantenimiento. Pero en este caso se va a reducir ahora solamente a horas nocturnas, únicamente cuando la oclusión ha quedado completamente establecida. Vemos también que acá, que en la figura 3, más que todo se va a presentar en acá una fase de apoyo. Se va a mostrar una rampa anterior en el cual se va a mantener la corrección de la clase 2 mandibular. Y en acá, lo que vendría a ser la figura E, va a ser la corrección de la clase 2, que va a estar completada ya en sí, y donde el paciente ha desarrollado una clase 1. El aparato de apoyo que vendría a ser, como hemos estado mencionando, esa rampa, el aparato de apoyo se mantiene para lograr una mejor estabilidad en la contención. Las conclusiones que se podrían sacar en lo que vendría a ser el aparato ortodóntico Twin Blocks o bloques gemelos, en primer lugar vendría a ser que va a ser una de fácil construcción, ¿no? Va a ser, digamos, va a ser manipulado por el operador y son estéticos. ¿Por qué? Porque todos estos, mayormente, las plaquitas van a estar en la parte posterior y en la parte anterior, a lo mucho, dependiendo del caso, se van a ver algunos ganchos. Vemos también que se van a obtener muy buenos resultados, ¿no? En lo que vendría a ser la corrección de la clase 2, la sobremordida, la función de los tejidos blancos y musculares, ¿no? Gracias a todo esto, porque va a aprovechar las fuerzas generadas durante la masticación para lograr estos objetivos en periodos, como mencioné anteriormente, muy cortos. Eso vendría a ser todo, doctor.